Sean bienvenidos al 13º webinar de la jornada de webinars gratuitos de abril y mayo por BDO Dominicana. Buenos días a todos. El tema del día de hoy es ISO 31000, la función de riesgo post-COVID-19, requerimientos para certificarse, a cargo de el licenciado Claudio Rodríguez, socio de consultoría de BDO Dominicana. Claudio cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión integral de riesgo, auditoría interna, control interno, prevención de lavado de activos y gobierno corporativo. Está especializado en atención a clientes principalmente del sector financiero y en la capacitación de consejos de administración. Cuenta con las certificaciones ISO 31000 Risk Manager, ISO 37001 Implementador Líder e ISO 19600 Implementador Líder. Es además instructor autorizado por la PSB para dictar los cursos para las certificaciones antes mencionadas. Para asegurar una experiencia óptima de conexión, les recomendamos, por favor, apagar o desconectar otros dispositivos que estén conectados a Internet en el lugar donde se encuentren, ya que consumen su ancho de banda. Cerrar otras aplicaciones o ventanas en su computadora o celular. El webinar tendrá una duración estimada de 1 hora. Les invitamos a compartir sus dudas o preguntas a lo largo de la exposición en la sesión de preguntas de la aplicación. Sin embargo, las mismas se estarán respondiendo al final. Ahora sí, damos paso a nuestro panelista. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, bienvenidos, estimados, estimadas, a este webinar sobre ISO 31000, la función de riesgos post-COVID-19, requerimientos para certificarse. Estamos entendiendo que COVID-19 está originando un impacto en todas las entidades, ya sean entidades públicas, privadas, pequeñas, grandes y de diferentes sectores. La significatividad de este impacto está dependiendo en cada una de estas entidades en relación a la madurez que tienen implementadas en su gestión de riesgo. Aquellas entidades que tienen funciones de riesgo bien maduras están atravesando todas estas complicaciones originadas por la pandemia de una manera un poquito más confortable que aquellas que no han hecho absolutamente nada y están transitando este camino sin ningún tipo de anestesia. Por lo tanto, seguramente todas las entidades, una vez que entremos en el periodo post-COVID-19, comenzarán a revisar todas sus funciones de riesgo. En aquellas entidades con funciones de riesgo robustas, seguramente van a originarse lecciones aprendidas de esta pandemia que de alguna manera impactarán en su mapa de riesgos o en su gestión de riesgos. Y en aquellas que no han hecho absolutamente nada, ya van a comenzar a pensar seriamente en implementar gestiones de riesgos o, si las tienen muy débiles, en fortalecerlas. Trabajar sobre esto seguramente va a originar que muchas entidades se vuelquen a los lineamientos de la normativa ISO 31000, ¿okay? Que es una buena práctica de gestión de riesgos reconocida a nivel global. Por lo tanto, en los próximos slides, lo que vamos a repasar con ustedes, y digo repasar porque posiblemente un curso de capacitación de esta normativa lleva entre 16 y 20 horas, pero en este tiempo que tenemos destinado para este webinar, vamos a tratar de enunciar o detallar aquellos requerimientos fundamentales que una entidad debería implementar a los efectos de estar alineados con esta normativa. La charla la estamos dividiendo en 4 secciones. La sección 1 es una sección más que nada de introducción para ponernos en contexto. La sección 2 es la más importante posiblemente de este webinar, y es donde justamente vamos a ir repasando cada uno de esos requerimientos. En una sección 3 vamos a enunciar 2 normativas ISO que son fundamentales en el momento de, que no son la 31000, pero sí apoyan a la ISO 31000 en un momento que una entidad decida certificarse en esta normativa. Y por último, en la sección 4, lo que vamos a repasar es cómo es un proceso de certificación.
Ya yendo a la sección 1, la idea es ponernos en contexto, y cuando ponemos en contexto un poco tenemos que entender la evolución de la gestión de riesgos. Sabemos que el tema de riesgos es un tema que ha tenido muchísima importancia para las entidades a partir de 1990, donde comenzaron a emitirse diferentes normativas, como la normativa de riesgo australiana, la 4360, que más que nada esta normativa lo que empieza a establecer es un proceso de gestión de riesgos. Luego tenemos el marco POSO de control interno, muy conocidos por todos nosotros, que comenzó en el 90 y ha tenido diferentes modificaciones a lo largo de los años. También tenemos la ley SOX, que más que nada está apuntando al fraude en la información de los estados financieros. Por lo tanto, ante todas estas normativas emitidas, el organismo internacional de estandarización comienza a entender que el tema de riesgo es muy importante, tanto para la eficiencia de las compañías como para los clientes. Por lo tanto, comienza a trabajar en esta normativa ISO 31000, que se emitió en el año 2008, la primera versión, la 31000 de 2008, y luego tenemos versiones de 2013 y 2018. Esta normativa está tomando o considerando la gestión de riesgo como un enfoque holístico, o sea que es una gestión que tiene que interactuar en todas las estructuras de la entidad, ¿no? En todas las áreas, en todos los procesos. Esta normativa es certificable tanto para personas como para entidades. Y el espíritu de esta charla es un poquito detallar aquellos requerimientos que debería implementar una entidad que está interesada en alinearse o en certificarse. Dicho esto, vamos a ver algunas consideraciones propias de la ISO 31001. Esta ISO está desarrollada para que pueda ser aplicada en cualquier tipo de entidad pública, privada, pequeña, grande y cualquiera sea el sector. Considera que la gestión del riesgo tiene que hacerse de manera interactiva y debe asistir en el establecimiento de las estrategias de una entidad y en el logro de sus objetivos. ¿Okay? También considera que la gestión de riesgo tiene que ser parte de la gobernanza y también tiene que ser un compromiso muy fuerte del liderazgo. En definitiva, la gestión de riesgo tiene que estar involucrada en las diferentes estructuras y actividades que puede tener una entidad. Al final del día, el propósito de esta normativa es la creación y protección del valor, apoyando a la entidad en el logro de sus objetivos. Mencionado esto, podemos repasar cuáles serían los beneficios que una entidad puede lograr implementando los requerimientos o certificándose en ISO 31000. Comenzando con la certificación, por supuesto, esto va a tener un aspecto positivo inmediato porque una entidad que está certificada en ISO 31000 en alguna de sus áreas o procesos o funciones, evidentemente es una entidad que está demostrándole a los terceros el compromiso que tiene con respecto a la gestión de riesgos. Y cada vez es una certificación que está tomando mucha más importancia para que una entidad pueda interactuar con partes interesadas. Pero después tenemos los beneficios propios, no necesariamente de certificarse, sino de que una entidad implemente los requerimientos de esta normativa, que va a estar relacionado con reducción de riesgos operativos, riesgos estratégicos, riesgos reputacionales, obviamente reducir la incertidumbre. Acuérdense que esta normativa apunta al logro de los objetivos institucionales, ¿okay? Contribuye a responder ante situaciones de crisis y obviamente lo que permite a la entidad esta normativa es tener un concepto claro de la realidad que la está rodeando. Estos serían obviamente beneficios de implementarla, pero si tenemos que ir a los beneficios que han identificado ciertas entidades que antes de la pandemia ya comenzaban a explorar la posibilidad de certificarse o alinear sus requerimientos de gestión de riesgo a esta normativa, estos beneficios están dados obviamente por la percepción positiva que ciertos interesados claves tienen en aquellas entidades que están implementando gestiones de riesgo alineadas a esta normativa, como pueden ser reguladores, calificadores de riesgo, proveedores, organismos internacionales, ¿no? Consideremos que esta normativa no es obligatoria, es voluntaria, pero la percepción positiva de estos interesados claves hace que sea muy positivo para las entidades entrar en implementaciones de esta naturaleza. Con esto
Ya estamos finalizando la sección 1 con la idea de introducirnos y ponernos en contexto con respecto a esta normativa. Y ya pasamos a la sección 2, que como dijimos, en la sección 2 lo que vamos a repasar son los diferentes requerimientos que esta normativa tiene para que una entidad implemente los efectos de establecer una gestión de riesgo bajo buenas prácticas. Primero, estos principios, estos requerimientos que establece la normativa se agrupan en 3 principios. Y fíjense que los tenemos acá en slide. En el borde inferior derecho tenemos los principios relacionados a gestión de proceso de riesgo, que es ya es muy conocido por todos, incluso lo ven en la normativa australiana, en GOSO. Bueno, este es uno de los pilares, tiene 3 pilares. Este es uno que aglutina una cierta cantidad de requerimientos. El otro principio o pilar es el que está relacionado con el marco de referencia. Y el tercero es con los principios. Fíjense que la normativa ISO 31000 destina diferentes capítulos enteros a estos pilares. Los principios se ven en el capítulo 4 de la normativa, marco de referencia en el capítulo 5 y el proceso en el capítulo 6. Nosotros en los slides siguientes vamos a desarrollar estos 3 pilares de manera aislada, o sea, cada uno de manera solito. Pero la realidad es lo que tenemos que tener en cuenta, que estos 3 pilares actúan de manera conjunta. No podemos, o sea, en la dinámica de una gestión de riesgos no se pueden ver por separado. ¿Y cómo es esto? Obviamente el proceso de gestión de riesgos es el proceso que vamos a incorporar en una entidad para identificar riesgos y finalmente ver sus tratamientos y reducir los eventos que pueden originar los mismos. Por el lado del marco de referencia, ¿para qué sirve? El marco de referencia va a ser como nuestra cajita de herramientas que nos va a permitir introducir, integrar este proceso de gestión de riesgos en toda la estructura de la organización. Y por último están los principios, que tanto el marco de referencia como el proceso tienen que considerar estos 8 principios que la normativa nos está enumerando. ¿Ok? Entonces, visto la dinámica de estos 3 pilares, ahora los vamos a comenzar a desarrollar de manera aislada, más que nada para que podamos entender los conceptos. Pero repito, estos 3 pilares tienen que interactuar de manera conjunta, indisoluble. Ok, pasemos primero a los principios. Los principios son el fundamento de la gestión de riesgo, ¿no? Y son fundamentales para establecer el marco de referencia y los procesos de gestión de riesgo, ¿no? Tener unos principios adecuados nos va a ayudar a tener una gestión de riesgos eficaz. Y estos principios van a estar establecidos por los siguientes conceptos. La gestión de riesgo tiene que considerar que tiene que ser integrada, tiene que ser estructurada y exhaustiva, tiene que ser adaptada, inclusiva, dinámica, contar con la mejor información y considerar los factores humanos. Y por supuesto, todo esto con un núcleo central que es el objetivo de crear y proteger el valor de la entidad. ¿Okay? Ahora sí vamos a repasar brevemente cada uno de estos principios. Vemos el primero, que la gestión de riesgo tiene que ser integrada. ¿Qué quiere decir? Que la gestión de riesgos no puede ser, como era al principio, capaz en la década de los 90, que las gestiones de riesgos eran funciones aisladas, que veían ciertos riesgos determinados y no tenían posiblemente mucha interacción con el resto de la entidad. No, acá la función de riesgo es una parte integral de la entidad y va a estar de alguna manera embebida en los diferentes procesos que la entidad tiene. Por lo tanto, no podemos considerarla como un silo, ¿no? Sino como una parte esencial dentro de los diferentes procesos, modelos operativos que va a tener una entidad. Luego tenemos el principio de estructurada y exhaustiva. Todo esto implica que la gestión de riesgo tiene que establecer una dinámica tal que permita que tanto el nivel de gobernanza como en el nivel de decisiones estratégicas sean considerados los temas de riesgo de la entidad. ¿Okay? El otro principio es adaptada. ¿Y qué quiere decir con esto? Vamos a ver que la gestión de riesgo, el marco de gestión de riesgo de una entidad va a depender mucho de su contexto externo, interno, partes interesadas.
Por lo tanto, esto lo que quiere decir es que nosotros no podemos establecer una gestión de riesgo en una entidad y luego esta misma gestión de riesgo replicarla en otra entidad, porque cada entidad tiene realidades muy, pero muy diferentes. Por lo tanto, cada una de las gestiones de riesgos van a tener que estar adaptadas o tailor-made a las propias necesidades de cada una de las entidades. ¿Ok? El otro tema es inclusiva. Inclusiva viene un poco, el otro principio, disculpen. Y el tema de ser inclusivo está muy relacionado con el tema de integridad. Que tiene que estar integridad en el sentido que tiene que integrar las diferentes partes de la organización. ¿Esto qué va a originar? Que sea inclusiva, que todas las voces sean consideradas dentro de una entidad, ¿no? Cuando estamos desarrollando una gestión de riesgo, tanto voces internas como voces externas. Y esto va a hacer que se puedan tomar diferentes puntos de vista, lo que va a hacer que una gestión de riesgo sea mucho más robusta. Luego pasamos al tema de dinámica. La gestión de riesgo tiene que revisarse constantemente, sobre todo porque el universo de riesgos al cual puede estar enfrentando una entidad no va a ser estático, va a variar. Y fíjense que en este momento puntual, con el tema del COVID-19, es muy probable que muchas gestiones de riesgos, muchos mapas de riesgo de entidades hayan cambiado drásticamente debido a esta situación. Por lo tanto, constantemente tiene que revisarse este mapa de riesgos, ya que hay riesgos que pudieron ser significativos en un momento y ahora dejaron de serlo, o algunos riesgos inexistentes en un momento y que ahora están existiendo. ¿Okay? Luego, otro de los principios es contar con la mejor información. Es fundamental en la gestión de riesgo contar con buena información. Con esa buena información se procesan y se pueden obtener resultados para tomar decisiones. Cuanto más sana, clara y transparente sea esa información que se maneje, mejor va a ser el output para tomar decisiones. ¿Okay? Y esto es fundamental en el tema de gestión de riesgo. Fíjense en el tema de la banca cuán importante es la información que se está originando con los eventos de pérdida, que le están permitiendo a las entidades poder reducir drásticamente todos sus riesgos operativos, debido al conocimiento de la buena información que tienen del origen de los mismos. ¿Okay? Obviamente otro principio es el factor humano y cultural. Y en el tema de gestión de riesgo, el tema cultural es fundamental. Cuanto más cultura de riesgo tenga una entidad, mejor y más preparada va a estar para la gestión de los mismos. Por lo tanto, este es uno de los principios más importantes, considerar el factor humano que va a estar relacionado con la gestión de riesgo y tener una cultura de riesgo robusta dentro de aquellas entidades que quieren iniciar un proceso de implementación de esta normativa. Y obviamente después viene el proceso de mejora continua, que es muy común en todas las normativas ISO, ¿no? Que generalmente cuando uno ve una normativa ISO lo que hace es implementarla y después vienen procesos de revisión, seguimiento y remediación de observaciones, siempre con el objetivo de hacer esa gestión de riesgos más y más eficiente y que esté más preparada para lograr sus objetivos. Por lo tanto, acá hemos ya conversado los 8 principios que, como les comenté al principio cuando hablamos de los pilares, son los principios que se deben considerar cuando una entidad va a desarrollar su marco de referencia. Acuérdense que era la cajita de herramientas para poder integrar todo el proceso de gestión de riesgos en una entidad. Y también, obviamente, estos principios son los que se tiene que considerar cuando establecemos una gestión de riesgos, que es el último de los pilares que vamos a ver. Por lo tanto, ahora vamos al pilar de marco de referencia. El marco de referencia es la herramienta que nos va a ayudar a integrar toda esta gestión de riesgos en la estructura operativa de la entidad. ¿Okay? Nos va a existir. La eficacia de esa integración es fundamental para que esa gestión de riesgos pueda operar a los efectos de lograr sus objetivos. ¿Y qué es lo que incluye este marco de referencia? Primero, como núcleo, ¿no? Tener bien establecido y bien documentado y bien comprometido el tema de liderazgo y compromiso. Como muchas normativas ISO, este es un tema fundamental. Se entiende que cuando no hay un liderazgo y un compromiso de la plana más alta de la entidad, es muy difícil después bajar a un nivel operativo las decisiones que se tomen para poder implementar una normativa de esta naturaleza. ¿Okay? Luego, lo que está incluyendo este marco de referencia es todo lo relacionado al proceso de integración, diseño, implementación, valoración y mejora del marco de referencia.
Por lo tanto, en el próximo slide vamos a ver algunos temas relacionados con liderazgo y compromiso, que en definitiva va a ser el compromiso que va a tener la alta gerencia y los consejos de administración y juntas de las entidades con respecto al alineamiento de los requerimientos de la normativa ISO. Y este liderazgo y compromiso, de alguna manera, ¿cómo se mide? O sea, ¿cómo se representa? Y bueno, más que nada por una personalización e implementación de todos los componentes del marco, ¿no? Por parte de la alta gerencia y del consejo, emitir una declaración política o enfoque con respecto a la gestión de riesgos que pretende la entidad, asegurar todos los recursos necesarios que se van a necesitar para poder hacer funcionar, ¿no?, eficientemente a los efectos de cumplir con los objetivos esa gestión de riesgos. Y obviamente asignar la obligación de rendir cuentas. Vamos a ver que es un punto fundamental en toda gestión de riesgos, definir roles, responsabilidades y rendición de cuentas de los diferentes outputs que se originan en el proceso de gestión. Considerando ya este tema de liderazgo y compromiso, pasamos al tema de integración, que es otro de los aspectos que se tiene que ver en el marco de referencia. Cuando vamos a ver el tema de integración, la entidad que va a estar enfocada en un proceso de implementación tiene que tener claro, ¿no?, cómo es la estructura interna de esa entidad, porque obviamente es donde se va a integrar toda la gestión de riesgos. También tiene que tener claro cómo es el contexto externo e interno de la entidad, porque esos contextos también van a tener una dinámica de interacción con esa gestión de riesgo, y obviamente considerar que esa gestión de riesgo va a tener que estar integrada en toda la estructura de la entidad y va a tener que ser interactiva con los diferentes procesos. Una vez que la entidad estudió y consideró todo lo que tiene que tener en cuenta para hacer una integración, pasa al diseño de ese marco de referencia, ¿no? Imagínense qué gran desafío acá en la ISO es todo esto que estamos conversando, documentarlo, porque cuando uno se va a certificar, lo que va a hacer el certificador es revisar la documentación que de alguna manera avala todas estas actividades o requerimientos que la ISO está solicitando. Para el tema del diseño, lo primero que vamos a hacer es la comprensión del contexto, que ya deberíamos haber visto en el momento de intentar la integración. Esa es información fundamental para muchas de las actividades de una gestión de riesgo, ¿no? Ese es el primer punto. Y una vez que entendemos el contexto y sobre todo la estructura interna de la entidad, podemos pasar al siguiente pasito del diseño, que es articular el compromiso de riesgo. Y articular, imagínense qué va a ser, ver cómo va a estar dispuesto toda la gestión de riesgo de la entidad. Vamos a poder tener una gestión de riesgos donde puede haber un oficial de riesgo. Podemos establecer gestores de riesgos en los diferentes procesos significativos de la entidad. Vamos a tener un canal de comunicación hacia algún comité y al final hacia el consejo. Todo ese mundo, de alguna manera, una vez que se define, se tiene que articular. Se va a articular a través de políticas y procedimientos. ¿De acuerdo? Esa es la manera de que va a quedar representada esa articulación. Una vez que tenemos claro todos estos componentes que se tienen que articular de la gestión de riesgos, ya estamos en posición de asignar roles y responsabilidades, porque cada uno de esos componentes que van a articular la gestión de riesgos van a tener personas que las van a estar de alguna manera ejecutando, y de ahí se van a originar roles y responsabilidades y obviamente autoridades y obligaciones de rendir cuentas. ¿Okay? Una vez que ya tenemos esto definido, pasamos al otro puntito del diseño, que va a estar relacionado con toda la asignación de recursos que vamos a necesitar. De acá no me refiero solo a recursos humanos, a cualquier tipo de recursos, ya sea financieros, tecnológicos, de instalaciones, para poder hacer caminar esa función de riesgo. O sea, para que esa función de riesgo se pueda integrar con todo su poder de fuego en la estructura de la organización. Y obviamente, por último, vamos a establecer todo un protocolo de comunicación de consulta que es muy importante en un modelo de gestión de riesgos. Ok. Ya revisado el tema de diseño, acuérdense que comenzamos con el tema de integración, seguimos con el tema de diseño, vimos también liderazgo y compromiso, y ya con toda esta información que se desarrolló, estamos en una posición de armar un plan para poner todo esto en funcionamiento, para poder implementar todo esto en la entidad.
Y esa implementación, de acuerdo a la normativa ISO, ¿qué va a tener que considerar? Primero, obviamente, un plan apropiado donde se establezcan responsables y plazos de tiempo. Además de determinar dónde, cuándo, cómo y quién va a tomar los diferentes tipos de decisiones en esta implementación. ¿Ok? Entender que esta gestión de riesgo, ¿qué me va a importar? Posiblemente necesito establecer procesos que antes no tenía o modificar procesos existentes que no están contemplando absolutamente nada, nada relacionado a gestión de riesgo. Y obviamente, otro tema que tengo que considerar en la implementación es asegurar que las disposiciones de la organización para gestionar el riesgo estén claramente comprendidas y puestas en práctica. Esto es también es un desafío bastante importante, que esto en definitiva está relacionado con todo el modelo de comunicación que va a implementar una entidad, ¿no? Para que todas las partes interesadas estén en conocimiento, ¿no? Del enfoque de gestión de riesgo que se le está dando a la organización. Una vez que tenemos el plan, se integra toda esa gestión de riesgos y comienza a funcionar en la entidad. Y obviamente cuando ya comienza a funcionar, el otro paso necesario en el marco de referencia es la valoración. ¿Esto qué significa? Que tenemos que comenzar a revisar si realmente esa gestión de riesgos está funcionando de la manera que lo concebimos. ¿Ok? O sea, se mide periódicamente el marco de gestión de riesgo, cuál es su propósito, cómo se están trabajando sus planes de ejecución, sus indicadores. Y al final del día, se trata de ver si este marco de gestión de riesgos tiene un impacto positivo en el logro de los objetivos organizacionales. ¿Okay? Tener un marco de gestión de riesgo revisado va a originar que la entidad esté en posición de tomar muchas mejores decisiones o con información mucho más transparente y precisa. Ahora, cuando se hace esta valoración, puede ser que en ese plan o en esa gestión de riesgos haya actividades, políticas, procedimientos, controles, asignación de roles, responsabilidades que se tengan que ajustar. ¿Ok? Entonces, esos temas que se tienen que ajustar, porque se hace la revisión y se vio que algo no está funcionando, por lo tanto, primero hay que entender si procede, si es requerido y si se puede implementar de una manera eficaz. Si es así, se origina todo un proceso de implementación para poder incorporar esa mejora en la gestión de riesgo. Y eso en definitiva se tiene que hacer con cierta frecuencia, que es lo que en definitiva me permite que esa entidad tenga una gestión de riesgo bajo un concepto de mejora continua. Ok. Con esto de mejora ya terminamos el pilar de marco de referencia, ¿no? Acuérdense que era las herramientas que me iban a permitir incorporar toda la gestión de riesgos en la estructura de la entidad. Y ahora lo que vamos a revisar en conjunto va a ser el proceso de gestión de riesgo, que era otro de los pilares de esta ISO 31000. Fíjense, este proceso de gestión de riesgos es el típico proceso de gestión que podemos ver en COSO, que podemos ver en la normativa de riesgo australiana y que empieza con un proceso de identificación de riesgos para llegar a un análisis, a un tratamiento y a una aceptación. Y por supuesto, todo eso involucra conocimiento del contexto, seguimientos, revisiones y temas de comunicación. Y este proceso de gestión es el que vamos a incorporar en la entidad considerando los principios que vimos como uno de los primeros pilares en el tema de los requerimientos de gestión de riesgo. Entonces pasemos a la revisión de este proceso de gestión. Y el primer punto, que como les comenté, lo íbamos a ver en diferentes actividades de esta normativa, es el del establecimiento del contexto. Establecer el contexto es lo que nos va a permitir determinar correctamente el alcance que va a tener nuestra gestión de riesgos. ¿Y qué es lo que vamos a considerar en ese establecimiento de contexto? Primero todo lo relacionado con el contexto externo, obviamente entorno cultural, social, político, legal, económico, reglamentario, financiero, no todo aquello que de alguna manera tiene un impacto en el día a día de la actividad de nuestra entidad, ¿no? Obviamente factores y tendencias que puedan de alguna manera impactar, relaciones, percepciones o valores de partes interesadas, ¿no? Todo eso, y obviamente hay otras situaciones que se pueden considerar
en el análisis de contexto. Muchas entidades, cuando trabajan esto, utilizan, por ejemplo, la metodología de análisis FODA para entender ese contexto, cómo está impactando en la entidad desde un punto de vista de oportunidad o de amenaza. El otro contexto que se va a revisar es el interno, que obviamente es súper importante tener claridad con respecto a este contexto, porque la claridad en este contexto nos va a dar el camino o nos va a dar los lineamientos de cómo vamos a incorporar esa gestión de riesgos en la estructura de la organización. De acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Las diferentes locaciones que pueda tener esa entidad, su modelo operativo, su estructura organizativa, sus productos, sus servicios. O sea, tener un entendimiento claro de toda la estructura de esa entidad a los efectos de entender cuáles son los riesgos que van a poder originarse en las dinámicas, en la dinámica propia del negocio de la organización. Y obviamente, por otro lado, vamos a tener las partes interesadas, tanto internas como externas, ¿no? Que muchas de ellas ya están involucradas en el contexto externo e interno, que también van a tener un impacto, ¿no? En la gestión diaria de la entidad. Y muchos de los logros de los objetivos van a tener que estar alineados a intereses de estas partes interesadas. Por lo tanto, es muy importante considerarlas y tenerlas claramente determinadas. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este entendimiento del contexto? Lo que se denomina análisis de requisitos. ¿Qué son los análisis de requisitos? Entender cuáles son los requisitos externos y obligatorios que tiene la entidad, que no puede dejar de cumplir porque no cumplirlos originaría un riesgo. Y acá la entidad tiene que listar leyes, reglamentos, que está obligada a cumplirlos. Después va a tener, estos serían los externos obligatorios, como les comenté. Luego va a tener los externos voluntarios, ¿no? Por ejemplo, si una entidad se quiere alinear a esta ISO 31000, eso va a ser un requisito externo y voluntario, porque no hay ninguna ley que lo esté obligando a implementarlo. Pero igual lo tiene que listar porque está dentro de los objetivos que puede llegar a tener una entidad. Después vamos a tener los internos obligatorios, como pueden ser todos los contratos que tiene que honrar una entidad. Y vamos a tener también los internos voluntarios, que va a estar relacionados con todas esas políticas y procedimientos que una entidad origina para gestionar su negocio. Es importante entonces tener una claridad con todo este universo de requisitos que también van a formar parte del entorno o del contexto en el cual vamos a administrar nuestra gestión de riesgos. Obviamente, cuando ya tenemos toda esta información, hablamos de contexto externo, contexto interno, partes interesadas, análisis de requisitos, ya estamos en condiciones de determinar cuáles van a ser los objetivos de mi programa de gestión de riesgos, ¿no? Por ejemplo, objetivos del programa de gestión de riesgo puede ser garantizar el cumplimiento de la organización con los requisitos legales, regulatorios y contractuales. Por lo tanto, también ya vamos a poder determinar cuáles van a ser los objetivos de la apreciación del riesgo, o sea, qué es lo que queremos garantizar. Y lo que queremos garantizar, por ejemplo, es el cumplimiento de todos los requisitos legales, regulatorios y contractuales. Por lo tanto, ya me está dando una idea de la apreciación del riesgo que quiere tomar la entidad. ¿Okay? Por lo tanto, el próximo paso va a ser definir los criterios de riesgo, que va a estar relacionado con el apetito y tolerancia al riesgo que va a querer asumir la entidad y cuáles son los criterios que me van a definir a armar los criterios de riesgo, ¿no? A los cuales la entidad está dispuesta a afrontar, y eso también me va a originar que tenga que utilizar criterios para poder categorizar como con probabilidad o impacto aquellos riesgos que fueron identificados. Entonces, toda esta información que vimos, que vuelvo a repetir, contexto externo, contexto interno, partes interesadas, análisis de requisitos, me va a permitir comenzar a armar los objetivos de ese programa de gestión de riesgo y definir los criterios que en definitiva van a ser los ratios o las medidas que voy a adoptar para poder categorizar esos riesgos que la entidad va a tener identificados. Ya con toda esta información pasamos al punto 2 de la identificación del riesgo, ¿no? O sea, tuvimos todo el establecimiento del contexto, ahora lo que vamos a ver es, ya puedo entender cuáles van a ser los activos en riesgo que va a tener esa entidad.
bajo la ISO 31000, activos, ¿no? Son todos aquellos activos que la entidad quiere resguardar, sobre los cuales quiere evitar los riesgos porque de alguna manera impactarían el logro de los objetivos. La ISO 31000 define activos primarios y activos secundarios, que en definitiva son los primarios, vendrían a ser como los activos misionales, aquellos procesos que ayudan a una entidad a lograr sus ingresos, y los secundarios son los que conocemos como procesos de soporte, que son todos aquellos procesos que ayudan a la entidad, ¿no?, a generar los ingresos. Entonces ahí se lista todos esos activos, tanto primarios como secundarios, que de alguna manera, si hay un evento de riesgo que los impacta, pueden complicar nuestro objetivo organizacional, y comienzan a listarse los potenciales eventos que pueden tener un impacto negativo, neutro o positivo sobre esos activos. También un tema que quiero identificar es que la ISO 31, cuando define riesgo, al riesgo lo define como una incertidumbre hacia el logro de los objetivos de la entidad. Por esa incertidumbre puede ser negativa, neutra o positiva. ¿Okay? Luego de identificar los eventos, lo que vamos a identificar van a ser las medidas existentes, que en definitiva son los controles que puede tener la entidad implementados a los efectos de mitigar esos eventos. Y por último, va a quedar las consecuencias, o sea, esos eventos que se pueden materializar, considerando las medidas existentes, qué consecuencias pueden originarle a la entidad. ¿Y qué voy a tener como salida en esta parte de identificación? Un listado donde voy a tener todos los activos expuestos a riesgos de la entidad, ya sean primarios o secundarios, como les había comentado, pueden ser misionales o de soporte, ¿okay? Los eventos de riesgo que lo pueden afectar, las medidas que esté tomando la entidad y las consecuencias. Pero a este nivel, la entidad está trabajando a un nivel de identificación. No estamos haciendo de todos estos activos, eventos y medidas un análisis en detalle como para poder apreciarlos. Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente etapa, que es la 3, donde tenemos el análisis de riesgo, donde ya tenemos identificado todos los activos en riesgo, los eventos, las medidas que está utilizando la entidad y las consecuencias. Por lo tanto, con toda esa información ya podemos empezar a trabajar en cada uno de esos riesgos en cuál sería el impacto, ¿no?, lo que se denomina la consecuencia y la probabilidad si alguno de los eventos que hemos identificado se materializan y afectan esos activos que ya tenemos considerados como que de riesgo, activos que pueden complicar el logro de los objetivos de la entidad. Una vez que desarrollamos esta actividad, la salida va a ser en definitiva la típica matriz de riesgo que conocemos para todos los activos en riesgo identificados, donde identificamos los eventos que los pueden de alguna manera impactar y las consecuencias. Se les pone una categoría, un número, como para poder armar una matriz de riesgos y categorizarlos en nivel de importancia. Ya hecho el análisis, pasamos a la evaluación. ¿Y qué es la evaluación? Nosotros ya tenemos todo el listado de riesgos categorizados. Ahora, esos riesgos los tenemos que analizar para entender, identificando diferentes criterios de evaluación a los efectos de poder categorizarlos. Puede ser en riesgos bajo, medio alto, alto, ¿no? Pero todo eso ya con las probabilidades y consecuencias bien documentadas. Y así ya puedo armar un listado con lo que podríamos mencionar los riesgos residuales preliminares que va a tener una entidad en sus diferentes tipos de riesgo. Y luego, ¿a dónde paso? Al tratamiento. Cuando yo ya tengo ese listado preliminar de evaluación de riesgo, no quiere decir que sea el que va a aceptar el consejo o la alta gerencia de la entidad. Esos riesgos, esas categorías que ya se le dieron, ese ranking, se van a comparar con los criterios de riesgo que la entidad pretende asumir. Por ejemplo, si yo tengo un riesgo que me está dando medio alto, pero la entidad lo quiere afrontar como un riesgo medio, evidentemente vamos a tener que hacer un ajuste para poder dejarlo al nivel que va a aceptar el consejo de la entidad o la junta. ¿Y eso qué me va a originar? El tratamiento del riesgo, ¿no? Una vez que yo tengo todo ese listado de riesgos
identifico cuáles voy a tener que de alguna manera modificar para poder estar alineado al apetito de riesgo de la entidad, y una vez que identifico esos que tengo que modificar, tengo que ver qué tratamiento le voy a dar. El tratamiento que puede ser evitar el riesgo, aceptar o aumentar ese riesgo, eliminar la fuente, modificar probabilidad, consecuencias, compartir el riesgo o retener el riesgo. Una vez que se define cuál es el tratamiento, se tiene que establecer un plan, ¿no?, para ver para implementar ese tratamiento en la estructura de la entidad a los efectos que ese riesgo residual me quede en definitiva en el nivel de riesgo aceptado por el Consejo o tolerado por el Consejo. Al final, una vez que hago esos tratamientos, los implemento y corroboro que el nivel de riesgo está quedando en el nivel que se pretendía, es como que llego ya a nivel de aceptación del riesgo, que es aquel nivel donde el Consejo va a estar conforme con el universo, con los controles establecidos por la entidad y con el nivel de riesgo que tenemos en todo el universo desarrollado de exposición al riesgo que va a tener esa organización. ¿Qué voy a estar considerando acá? ¿O qué va a estar considerando seguramente el Consejo? Los beneficios de tomar esos riesgos, el grado de control sobre los mismos y la aversión que se pueda tener al riesgo. Y un tema muy importante, una vez que llegamos a esta definición de los niveles de riesgo que vamos a querer tener, que van a ser los aceptados por el Consejo, se va a necesitar, de acuerdo a esta normativa, tener una aprobación, un documento de aprobación por parte del Consejo o de la dirección de la entidad, de alguna manera aceptando que ese es el nivel de riesgo con el cual van a convivir. Y de esta manera, obviamente, ya una vez que se establece este nivel de riesgo, comienza todo un proceso de comunicación y consulta, que, como dijimos, uno de los principios es que la gestión de riesgo sea íntegra, ¿no? O sea, que haga participar a toda la entidad y que sea inclusiva. Por lo tanto, todo esto va a originar una dinámica de comunicación entre los gestores de riesgo de los diferentes procesos, el funcionario que va a manejar la parte de riesgo, todos los informes que esa función de riesgo va a generar para los diferentes comités o responsables de la alta dirección. Todo esto es lo que se denomina la comunicación y consulta, que en definitiva tiene como objetivo enriquecer toda la información, ¿no?, que va a estar tanto recibiendo y generando la gestión de riesgo, y también que todas las voces y todas las partes interesadas sean incluidas. Por lo tanto, de esta manera se estaría cumpliendo el objetivo de la ISO 31000, que es darle un enfoque holístico a toda la gestión de riesgo. Obviamente, luego que ya implementamos, ya tenemos establecido todos los procesos de comunicación y consulta, se tiene que comenzar a originar registros e informes. Tanto registro de todos los controles que tiene establecido la entidad, con diferentes comentarios sobre estos controles, también registros sobre los eventos de pérdida que la entidad está originando, porque eso va a servir para identificar ese evento, cuál fue el origen de ese evento, poder modificarlo con el objetivo de que no vuelva a ocurrir en el futuro, ¿no? Todo esto es un poquito el objetivo que tiene toda esta información que se quiere acumular cuando estamos hablando de esta parte o de este tema de registros e informes. Y obviamente todos estos registros van a originar una serie de informes, ¿no?, que van a ir desde la parte operativa a la parte o de la primera línea de la entidad a la función de riesgo y de la función de riesgo a diferentes componentes de la alta gerencia o del consejo, ¿no?, y esto va a permitir que haya un conocimiento exacto, ¿no?, de cómo está evolucionando todos los aspectos que estamos de alguna manera monitoreando en la gestión de riesgo de la organización, ¿no? Esta generación de informe obviamente apoya a la alta dirección del Consejo en el cumplimiento de sus responsabilidades, es una parte integral del gobierno de la organización y mejora la calidad de diálogo entre las partes interesadas. Culminado el tema de seguimiento y registro, pasamos a algo muy típico de la ISO, es que en todo proceso hay seguimiento y revisión. Por lo tanto, una vez que está funcionando toda esta gestión de riesgo, es muy importante ver si esta gestión de riesgo se lleva a cabo según lo previsto, ver que el marco y los procesos adoptados están funcionando según lo previsto, si los objetivos básicos de la organización están siendo influenciados positivamente por la gestión de riesgo
como así el nivel de riesgo de los criterios utilizados son los adecuados. También entender si las partes interesadas relevantes están recibiendo información suficiente con respecto a la gestión de riesgos, o sea que consideramos que es muy importante que estén involucradas. También que el personal de toda la entidad tenga conocimiento suficiente de esta gestión de riesgo, que los recursos que se tuvieron que asignar sean los adecuados. Todo esto me va a ayudar al seguimiento y revisión. Que se hayan aprendido las lecciones, por ejemplo, lo que estamos hablando del COVID-19, que seguramente va a originar lecciones aprendidas que se van a implementar en una futura revisión de gestiones de riesgo y que obviamente los objetivos establecidos para la gestión hayan sido alcanzados. Con esto ya hicimos un repaso de todos los requerimientos solicitados por la ISO 31000 para que sean implementados en una entidad a los efectos de tener una práctica de gestión de riesgo, ¿no? Alineada a este marco. Como les comenté, estos requerimientos se agrupan en 3 pilares, que fueron los que revisamos, que está el de proceso de gestión, el pilar de marco de referencia y el de principios. El de proceso de gestión, en definitiva, es la dinámica de identificación de riesgos hasta llegar a su tratamiento. El marco de referencia iba a ser la herramienta que me iba a permitir incorporar ese proceso de gestión en toda la estructura organizativa de la entidad, y los principios son todos los puntos que tiene que considerar ese marco de referencia y ese proceso de gestión de riesgo para que funcionen de acuerdo a los compromisos considerados en la ISO 31000. Mencionado esto, quiero aprovechar esta sección 3 para comentarles rápidamente que cuando una entidad comienza un proceso de implementación de ISO 31000, se tiene que apalancar en otras 2 normativas. Uno va a ser la ISO 31004, que es una normativa que establece en detalle todos los lineamientos que una entidad debe seguir para hacer la implementación de la ISO 31000. Y esta ISO está relacionada con comparación del marco actual que pueda tener la entidad con el pretendido bajo ISO 31000, identifica lo que se necesita cambiar o se necesita quedar de cero, ¿no? Y también establece cómo se tiene que implementar un monitoreo y un plan de seguimiento de todo lo que se implementa bajo esta normativa. Y la otra normativa que se utiliza a los efectos de ayudar la implementación de la ISO 31000 es la 31010. ¿En qué momento se usa la 31010? La 31010 es una normativa que nos enumera una gran cantidad de técnicas utilizadas para la valoración del riesgo. Vieron que cuando vimos la valoración de riesgo, que está originado por la identificación, por el análisis y por la evaluación, para eso se utilizan diferentes metodologías. Acuérdense que la ISO es una guía, una normativa, que para implementarla puede ser que nos apoyemos en diferentes técnicas o metodologías, y una es la que establece la 31010, que nos enumera ciertas técnicas de valoración, como puede ser tormenta de ideas, entrevistas estructuradas, técnica Delphi, lista de chequeos, análisis de riesgos y oportunidades, el método HACCP, análisis de impacto, análisis de causa, que pueden ser técnicas utilizadas para poder no trabajar de una manera ordenada y estructurada esa identificación, análisis y evaluación de los riesgos. Por último, vemos que cuando una entidad quiere entrar en un proceso de certificación de la entidad con respecto al tema de gestión de riesgos, hay varios pasos. El primero es, obviamente, implementar la gestión de riesgos, ¿ok? Y esta gestión de riesgos tiene que implementarse y comenzar a funcionar. Y antes de iniciar un proceso de certificación, la entidad tuvo que haber recibido al menos una revisión por parte de auditoría interna, por parte de la dirección o por parte de la misma gestión de riesgos, a los efectos de entender o de corroborar si esa gestión de riesgos se está manejando o está trabajando de la manera que fue, por lo que fue creada. Una vez que se hacen estas auditorías, pueden originar observaciones que, llegado el caso, pueden originar planes de remediación, y una vez que se efectúan esos planes de remediación, la entidad ya está en condiciones
de ponerse en contacto con un certificador a los efectos de realizar la auditoría de gestión de riesgo ISO 31000. Usualmente el certificador, hay muchas casas certificadoras, lo que va a hacer es primero una auditoría. La auditoría generalmente se divide en dos pasos. Una etapa 1 que va a ser remota, en el cual la entidad va a volcar en un repositorio toda la documentación relacionada con la ISO 31000, que prácticamente es documentación que se origina de todos los pilares y requerimientos que vimos en la sección 2. La segunda etapa de esa auditoría va a ser ya en sitio, donde el certificador va de alguna manera a corroborar que todo eso que recibió en la documentación realmente la entidad lo esté aplicando, ¿no? Si se hace esta revisión, puede ser que haya cosas que se tengan que mejorar porque no se está cumpliendo uno de los requerimientos. Esto va a originar un plan de remediación y una vez que se origina el plan de remediación, se implementa, se prueba si realmente ese requerimiento ya se está cumpliendo, o sea que la observación fue remediada, y cuando ya esto es corroborado, es cuando se produce el proceso, ya cuando la casa certificadora se pone en contacto con el emisor de la certificación para que emita la certificación correspondiente. Obviamente todas las entidades que logran una certificación tienen que someterse a un proceso de vigilancia que es usualmente anual, para entender si siguen cumpliendo toda la gestión de riesgo de acuerdo a los requerimientos determinados. Y al final del día, la entidad recibiría una certificación en la cual se estaría acreditando como una compañía certificada, donde lo pudo haber hecho a través de ciertas casas certificadoras, como puede ser la del ejemplo que estamos dando acá, AENOR, que es una casa certificadora que ya está trabajando de manera muy significativa con todos los procesos de certificación en entidades con respecto a esta normativa ISO 31000. Entonces, con esto ya rápidamente repasamos y cierro el webinar y quedo abierto a las preguntas que ustedes tengan. Bueno, acá recibo una primera pregunta que dice, ¿el papel en la evaluación de riesgos juega la valorización de los activos de información? Por supuesto. O sea, cuando nosotros evaluamos todo el contexto de la entidad, eso nos da la posibilidad de entender cuáles van a ser los activos en riesgo que de alguna manera pueden impactar en el logro de los objetivos de la entidad. Recuerden que les comenté que los activos se dividían en activos primarios, que van a estar más que nada relacionado con aquellos procesos que originan lo que serían los procesos misionales, ¿no? Que originan los ingresos de la entidad, y después están los activos de soporte. Dentro de todos los activos de soporte van a estar toda la plataforma tecnológica de la entidad, ¿okay? Que en definitiva va a ser lo que puede originarme riesgos operativos, riesgos cibernéticos, etc. La pregunta 2 que tengo es, ¿la gestión de riesgos debe estar presente ante cualquier decisión de la organización o es solo para aquellas decisiones que impliquen un alto impacto en los objetivos? Debería estar en todas, ¿no? O sea, por eso tiene un enfoque holístico. Obviamente, va a haber decisiones que tengan una consecuencia de riesgo menor que otras, ¿no? Pero esto, acuérdense que tiene que ser un proceso exhaustivo y que se hace de una manera dinámica y con una dinámica particular que tendría que abarcar, o sea, que tendría que estar involucrado en cada una de las decisiones de la entidad, de menor o de mayor, con un menor o mayor impacto, pero sí debería estar involucrado en todas. La pregunta 3 es, ¿existen fuentes donde se pueda hablar de casos de aplicación de la ISO 31000 en cada fase? Es decir, que se pueda hablar sobre cuáles han sido los resultados de cada fase, riesgos identificados y modelos de informes. Bueno, acá no entiendo, o sea, fuentes donde se pueda leer casos de aplicación. Acá me estoy imaginando que la pregunta está direccionada a si tenemos información de realmente de casos que se han implementado, ¿no? Y cómo han sido los resultados. Bueno, la ISO 31004 un poquito es
una normativa que es la guía de implementación, la cual fue desarrollada en base a las experiencias que se han vivido en la implementación de la ISO 31000. Por lo tanto, ahí lo que tenemos es la consecuencia de los diferentes resultados que se han visualizado con respecto a esa implementación. Ahora, ya temas puntuales de ver cuáles han sido los resultados, entiendo que cada entidad que se haya implementado o que se haya alineado a estos requerimientos tendrá un brief, un historial de cómo fueron los resultados en cada una de las etapas. Eso seguro. Bueno, la pregunta 4 está relacionada a qué metodologías resulta más práctica para evaluar la eficacia de la gestión de riesgos. Acá lo que cada entidad va a establecer, digamos, va a ser más que nada una metodología propia, donde va a comenzar, en base a todo lo que ha implementado y a todos los objetivos que estaba buscando en esa implementación, va a tratar de establecer los pasos para poder ir revisando cada una de esas actividades a los efectos de ver si está realmente lográndose los objetivos que tenían, que tenían determinados. Acá es muy importante partir, ¿no?, de cuál es el impacto que tiene esta gestión de riesgos en el logro de los objetivos de la entidad, ¿no? Si vemos, y de ahí comenzamos a desarmar metodológicamente, y cada entidad, ¿no?, utilizará una metodología de acuerdo a la que mejor le parezca, va a comenzar a desarmar toda esa gestión de riesgos para, partiendo de ese logro de objetivos, ver cómo fue manejando, ¿no?, cada uno de los pilares y cada uno de los requerimientos, ¿no? Es como que va desarmándolo en un árbol para entender, ¿no?, con varios subsistemas, para ir entendiendo cómo fue manejando cada uno. Como les comenté, cada metodología va a ser, como cada gestión de riesgo va a ser propia de cada entidad va a armar su metodología de análisis, ¿ok?, de acuerdo a su realidad. Pero siempre, siempre, ¿no?, con el objetivo de asegurarse que esa gestión de riesgos que fue establecida me está ayudando a reducir los riesgos operativos, reducir los riesgos estratégicos, reputacionales, y a lograr los objetivos institucionales. Ok. El apetito de riesgo, cuando una entidad establece, es el riesgo que acepta, que asume la entidad ante un riesgo determinado, ¿no? Es la cuantía. Que generalmente acá los riesgos se pueden establecer, se pueden medir de manera cualitativa y cuantitativa. El apetito es, digamos, el riesgo que acepta, ¿no?, en primera instancia una entidad absorber con respecto a diferentes tipos de riesgos. La tolerancia ya es el riesgo que estaría dispuesto a asumir de lo que se está pasando de ese apetito de riesgos, ¿ok? Si yo ya tengo un apetito de riesgo de 1 a 10 y el riesgo lo definí en 8, estoy dentro del apetito de riesgo. Si el riesgo lo categorizo y me está dando un número, por decir un ejemplo, de 13, ya pasé el apetito y estoy en el rango de tolerancia, ¿no? Donde ahí la entidad ya tiene que ver qué va a hacer, si acepta ese rango de tolerancia o va a originar un plan de continuidad para remediarla. Y después de la tolerancia, ¿no?, es ya el nivel de riesgo que una entidad, es ya un nivel de riesgo donde la entidad puede tener, digamos, de alguna manera en riesgo su capital de trabajo. Entonces, el apetito de riesgo es el que yo asumo en el modelo de gestión de riesgos. Cuando me pasa ese nivel de apetito, ya estoy en el rasgo de tolerancia, donde posiblemente ahí la entidad tenga que disparar algún plan de continuidad para volver al nivel de riesgo establecido como apetito. Bueno, ¿cuáles herramientas podemos para detectar los riesgos? Bueno, como dijimos, la ISO 31010 nos define diferentes técnicas de valoración de riesgos. En definitiva, ahí tenemos la técnica para
para ayudarnos a identificar los riesgos, a ayudarnos a valorarlos y a evaluarlos, ¿no? Y entre las más utilizadas usualmente está la de un entendimiento de cuáles son los procesos significativos de la entidad, ¿no? Puedo agarrar el mapa de procesos de la entidad, ver cuáles son los procesos misionales, cuáles son los procesos de soporte, y desde ahí en cada uno de los procesos y subprocesos empezar a entender cuáles son los riesgos inherentes que esos procesos están afrontando. Una vez que tengo esos listados, esos riesgos inherentes, tengo que identificar los controles para al final del día ver cómo es el riesgo residual que tiene esa entidad. Pero se puede comenzar a través de la identificación de los procesos significativos. Y procesos, acuérdense, que los voy a dividir en dos mundos. Uno, que son los procesos primarios, que van a ser aquellos misionales, procesos relacionados con el ingreso de la entidad, y luego tenemos todo lo de soporte, pero una vez que los definimos y definimos esos subprocesos, comenzamos a entender cuáles son los riesgos que esos procesos, ¿no?, en sus diferentes actividades están originando. ¿Okay? Acá un poco para comentarles, cuando comenzó todo el tema, sobre todo de riesgos operativos en la República Dominicana, creo que fue allá por el año 2008, muchas entidades comenzaron a trabajar esta identificación de procesos con cuestionarios que se le habían brindado directamente a los dueños de procesos. Que evidentemente los dueños de procesos conocen de su proceso, pero muchas veces no son especialistas en riesgo. Por lo tanto, una vez que se hace este entendimiento de los procesos, es necesario ya, o sea, que lo hace el entendido en procesos, una vez que ya tiene ese mapa, va a los dueños de los procesos y comienza a trabajar con estos dueños de procesos para originar dinámicas con el objetivo de poder entender cuáles son los riesgos que esos procesos están asumiendo. El dueño del proceso va a conocer su proceso, el gestor de riesgo va a conocer de riesgos. La interacción de los dos va a lograr hacer una identificación de riesgos mucho más robusta, ¿no? Otra pregunta es ¿cómo puede afectar una mala gestión del riesgo con relación a la estrategia y al posicionamiento de la empresa? Bueno, puede tener muchísimos impactos y obviamente si hay una mala gestión de riesgos que no pudo, que debido a esta gestión no se pudieron identificar riesgos que posiblemente pudieran haber tenido un impacto significativo, evidentemente esto va a tener un impacto que va a complicar la estrategia, incluso el posicionamiento y la reputación de la entidad. Si, por ejemplo, una entidad que ha definido los riesgos con respecto al lavado de activos y se puso como un riesgo no incorporar, digamos, clientes que pueden estar en listas internacionales, y ese riesgo se midió mal y posiblemente los controles que que estaban destinados a cubrirlo no fueron eficientes y en definitiva sale esa entidad, termina con un cliente que está prohibido a nivel internacional y sale en los diarios, el impacto de esa entidad, el impacto reputacional va a ser complicado, ¿no? Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado porque sí, los impactos de no manejar bien los riesgos pueden originar consecuencias que algunas veces desconocemos. Por ejemplo, en cualquier tipo de riesgo, ¿no? Hay entidades, por ejemplo, que han decidido autoasegurarse. Por ejemplo, decidieron que sus seguros personales, que el seguro de vida para préstamos personales los podían asumir ellos, no hablaron con la gestión de riesgo para considerar cuáles eran las implicancias y eso les originó impacto con los reguladores, trabajar como compañía de seguros cuando no estaban habilitadas, posiblemente una entidad cuando hacía su conversión de estados financieros a IFRS, comenzaron a surgir reservas matemáticas que nadie las tenía en su radar. O sea, puede originar, o sea, no manejar, no tener una idea clara de los riesgos a los cuales está expuesto la entidad y no manejarlos correctamente puede tener impactos significativos y de diferentes índoles. La pregunta 8 es ¿cómo se combina esta norma con los temas de gobernabilidad y cumplimiento? Bueno, esta norma lo que me va a originar es que una entidad tenga su gestión de riesgos, donde generalmente va a estar
administrada por un gerente de riesgos, ¿no? Y este gerente de riesgos, si tenemos una entidad que va a tener una estructura de gobierno corporativo como corresponde, seguramente va a haber en el consejo, o si el consejo no tiene la capacidad, se puede crear un comité de riesgo al cual esta función de riesgos le genere información que va a viajar a este comité de riesgo, y este comité de riesgo es el que va a originar una supervisión de toda esta información, o sea, la supervisión de toda la gestión de riesgo, en definitiva ver si toda la evolución de los riesgos se está desarrollando de acuerdo al apetito destinado por la entidad. También acá se van a revisar cómo las diferentes estrategias de la entidad están siendo logradas, reduciendo los riesgos que pueden llegar a impactar, llegar a conseguirlas. O sea, acá vemos que una dinámica, para que entre en la gobernanza, es fundamental que toda la información que va a originar la gestión de riesgo se comunique hacia un comité de riesgo, o si es una empresa pequeña, en su consejo debería haber, ¿no? Uno de los deberes o responsabilidades es ver la gestión de riesgos que está desarrollando la entidad. Esa es la manera en que toda la gestión de riesgo y de cumplimiento va a entrar en la gobernanza de la entidad. La pregunta 9 es, ¿cualquier empresa se puede certificar en ISO 31000? Sí, cualquiera. Como dijimos, es una normativa que considera empresas pequeñas, empresas medianas, empresas grandes y cualquiera sea el sector. ¿Okay? La pregunta 10, ¿debe la empresa haber realizado la evaluación de riesgos previa antes de implementar esta certificación? Por supuesto, la empresa tiene que implementar todos los requerimientos que vimos en este webinar, esos requerimientos que están establecidos en la cláusula 4 de la normativa, que son los relacionados a los principios, en la cláusula 5 relacionada al marco de referencia, y en la cláusula 6 que está relacionado con los procesos. Todos los requerimientos, entre los cuales se incluye la evaluación de riesgo. Más, una vez que incluyo todos esos requerimientos, ¿no? Que de alguna manera me van a permitir comenzar a hacer funcionar esa gestión de riesgo, antes de la certificación, es apropiado que esté funcionando, como comentamos, por un tiempo determinado para entender, ¿no? que esté funcionando y además someterla a revisiones de auditoría interna para poder corroborar que realmente se están cumpliendo todos esos requerimientos, por lo tanto, que esa gestión de riesgos puede asumir o no, puede enfrentar un proceso de certificación. Por supuesto, bueno, la pregunta 11 me dice que ¿entiendes que este proceso de COVID debe cambiar el contexto general y la matriz de los riesgos? Por supuesto. Y sobre todo, el proceso de gestión de riesgos que habíamos hablado es un proceso que se puede utilizar particularmente para una aplicación, para un proceso. Por ejemplo, si voy a analizar los riesgos operativos, puedo hacerlo gestionando los riesgos de acuerdo a cómo lo vimos acá en el webinar. Y el proceso de continuidad es otro proceso que se tiene que rever. Ese proceso de continuidad es muy probable que hoy en día esté afectado por COVID y que todas las entidades lo tengan, en este momento lo están sufriendo, y cuando venga la era post-COVID va a haber lecciones aprendidas que va a originar que muchas entidades, sobre todo esos planes de continuidad, tengan que reformularlos, ¿no? Por todas las lecciones aprendidas originadas por este COVID-19. ¿Y dónde va a estar el tema? Y que más que nada cuando hicimos planes de continuidad, muchos estuvieron muy relacionados al tema tecnológico, pero no se les hizo tanto, no fueron tan robustos esos planes de continuidad en la parte de continuidad propia de negocio, lo que implica entender cuáles son los procesos más significativos y de esos procesos cuáles son las actividades más significativas, ¿okay? Para poder operar de manera remota y cortada como lo estamos haciendo ahora. Es muy probable que todo eso, ¿no? En la era post-COVID, las entidades tengan que volver a evaluarlo en base a las lecciones aprendidas en esta pandemia. No, la normativa, la 31004, la entidad se va a certificar en la ISO 31000 y va a tener que cumplir los requerimientos de la ISO. Disculpen, le voy a leer la pregunta. Acá la pregunta 12 me dice, ¿es obligatoria la normativa técnica ISO 31004?
La respuesta es lo siguiente. Nosotros lo que se va a certificar la entidad es en base a la ISO 31000, ¿no? O sea, la entidad va a tener que implementar todos los requerimientos de esta normativa y va a ser certificado en esta normativa. Lo que hace la ISO 31004 y la ISO 31010 son como facilitadores, nos dan herramientas para de alguna manera acelerar, de hacer mucho más apropiado el proceso de implementación de la ISO 31000. La 31004 es como que nos va a dar lineamientos, ¿no?, ya más prácticos para hacernos entender cómo todos estos puntos, todos estos principios, procesos de gestión o marcos de referencia tienen que traducirse en documentos, ¿okay?, o en acciones en un proceso de implementación. Pero no es una ISO que uno no va a certificar a la entidad en esta normativa, e incluso una entidad puede iniciar un proceso de implementación sin ajustarse a los lineamientos de la ISO 31004. Como les comentaba, es un facilitador. Lo mismo que la 31010. Lo que me da la 31010 son diferentes técnicas, técnicas y metodologías de valoración para que una entidad pueda escoger al momento de iniciar su proceso de gestión de riesgos, que se inicia desde la identificación hasta la aceptación del riesgo. Bueno, entiendo que esta fue la última pregunta. Las demás que queden pendientes, desde ya las vamos a revisar y se las vamos a contestar. Agradezco muchísimo la participación de todos ustedes en este webinar, que tratamos de darles en este tiempo limitado todos estos requerimientos o lineamientos necesarios para implementar una normativa como la ISO 31000. Desde ya, muchas gracias.